Creemos en tu palabra. We believe in your word. Creemos en tu obra. We believe in your work. Creemos que tú viniste a darnos vida We believe that you came to give us life, y te disfrutamos, Señor. and we enjoy Nos you. gozamos en ti. We have joy on you. Jesús, tú eres nuestra gloria. Jesus, you are our glory. Te damos la bienvenida, Espíritu de Dios. We give you welcome, Spirit of God. Háblanos, Speak to us. háblanos. Speak to us. Amén. Amén. La palabra de Dios habla The word of God says de un profeta que se llamaba Eliseo. about a prophet that his name is Elijah. Y había una mujer que se había casado con uno de los hijos de los profetas And there was a woman that was married, one of the sons of the prophets, y quedó viuda. and she became a widow. Y no tenía dinero, no tenía nada. She didn't have money, she didn't have nothing. Y entonces, en medio de su desesperación, And in the middle of that desperate situation, ella buscó a alguien que le pueda dar palabra de Dios. she seeks someone who could give to her words of God. Hoy tenemos al Espíritu en nosotros. And today we have the Spirit in us. No somos dependientes de ningún hombre. We don't depend of any man. No dependemos de ningún pastor, ni de ningún director, ni nada. We don't depend Dependemos on de any Jesús. pastor, director. We depend on Jesus. Pero esto pasó en el Antiguo Testamento. But this happened in the Old Y Dios Testament. levantaba profetas para exponer su palabra, para dar su palabra. And God raised up the prophets so he could share his word, the Y words of God. vemos como en Segunda de Reyes 4, And the Second Kings 4, el profeta le da una dirección a esta viuda the prophet gave a direction for this widow. y le dice, le dijo que si tenía aceite en una vasija, ¿no? Le preguntó si tenía aceite en una vasija. First, he asked if she had any vessels and oil. Y le dijo, ve, sal y pídele vasijas a todos tus vecinos y a toda la gente que conozcas. And he told, go and ask for vessels to all neighbors and to everyone that you know. Y en el versículo 4 podemos leer And in verse 4 we can read, que dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. then go and shut the door behind yourself and your sons, and pour into all these vessels, and when one is full, set it aside. So she went from him and shut the door behind herself and her sons, and as she poured there, brought the vessels to her. Entonces Dios iba multiplicando el aceite. So God was multiplying the oil, Ella echaba y llenaba y llenaba y nunca se vaciaba con la que and echaba. she was pouring out, and it was never empty Hasta que llenó todas las vasijas que tenía. until the moment that all vessels are full. Fue por la palabra de Dios que ella hizo lo que hizo. Was because of the word of God that she Y es did increíble porque everything. la palabra de Dios tiene el poder de crear. And I told you already that the word of God have a power to create. No sé muy bien cómo funciona la cosa, I don't know how it works que hay today, una palabra que se suelta en un mundo espiritual because there is a word that is said in a spiritual que word puede afectar la materia de nuestro mundo físico. that can affect the material part from our physical world. Incluso te puedo contar un testimonio. And I can also tell you a testimony. Yo te prometo que es verdad. I promise you, it is true. Ahora, si tú me lo crees, es tu problema, ¿no? So if you believe or not, it's your problem. Pero una vez estábamos teniendo un campamento de jóvenes One time we had a camp for the youth, y al terminar el campamento de jóvenes and when we finished the camp, habíamos echado ciertos cálculos we made some accountability, y nos faltaba mucho dinero. and it was missing a lot of money. Mucho dinero. A lot of money. Solo teníamos 700 euros. We only had 700 Y euros. Timea mete el dinero en un sobre, And Timea put the money inside of envelope lo pone en una cajita con llave and put inside of a box that there is a key, y lo mete en una caja fuerte. and put inside a safe box. Parecía un diamante esos 700 Was euros. like a diamond, that she put it there.
Y yo estaba orando sobre eso. Señor, ¿dónde está lo que falta? And I was praying about this and God, where it is all the money that is Y el missing. Señor me habla And God speak to me y me muestra que hay un tema espiritual con lo que estaba pasando. and He showed me that there was a spiritual Y situation que that había was cosas happening. con las que romper And there en el was espíritu. things that I needed to break out in the Y el spirit. espíritu me llevó a orar por esta situación. And the spirit led me to pray Entonces, for the yo situation. empecé a orar y empecé a atar todo espíritu de pobreza. And I started to pray and cast out of Y all cuando- spirit of poverty. Cuando pasa una semana vamos y abrimos la caja fuerte, abrimos la cajita y abrimos el sobre. And week after we opened the box, the safe box and the envelope. De los que solo Timea tenía la llave, And Timea was the only one that had the keys. no habían 700 euros en el sobre cerrado. Was not at the 700. It was not there inside Había of the closed envelope. 1.800 euros. Was 1,800. ¿Y cómo pasó? And how this happened? Y cerramos los 1.800 euros en el sobre, lo metimos en la caja, la cerramos con la llave, lo metimos en la caja fuerte, la cerramos con la contraseña y nos llevamos la llave. And we close everything. We put the money inside the envelope, that put inside the box, that put inside the safe box, and we close everything. Yo, muy bien. Y seguimos orando. And we continue to pray. Y cuando seguimos orando de esta manera When we continue to pray on the Pasa same una way, semana. 1 week after, y volvemos a abrir todas las cosas. we start again, open all things. Y adentro del sobre que estaba cerrado, con todas las llaves cerradas, And inside of that envelope that was closed with all the keys, había 3.800 euros. there was 3,800. Y yo no te cuento esto And I'm telling you this, y ahora te voy a decir, tienes que ofrendar más, tienes que diezmar más. No estoy hablando de dinero. and you say, oh, you need to give more, you need to offer more. No, Yo te I'm estoy not hablando talking de about money. la soberanía de Dios sobre todas las cosas. I'm talking about the almighty power of God that is over all things. Pero en el proceso en que nosotros vivimos esto con Timea, But this process that I lived with Timea, fuimos cuidadosos con a quién le contábamos lo que estaba pasando. we were very careful with those people that we were talking and telling Porque about. hay gente que te rodea, que Because forma there parte is de tu persons vida, that is around of you, that is in your life, y el enemigo las usa para traer palabras de incredulidad. that the enemy can use to bring you words of unbelief. Y la incredulidad es la enemiga de la fe. And the unbelief is an enemy of the faith. Entonces, cuando tú escuchas esas palabras de incredulidad, So when you listen all these words of unbelief, te viene a robar la promesa, te This viene a robar el comes cumplimiento. to steal the promise. Fíjate por qué fue Eliseo el que le decía, ve y enciérrate con tus hijos. And see how important was that Elijah said that she needed to go and Y el close proceso del herself with the aceite, sons. háganlo ustedes solos. And he said, all the process with the oils, do Para yourselves que no haya alone. comentarios de los de afuera So in this way, there is any commentaries from que outside vengan a robarte lo que Dios quiere hacer. that comes to steal everything that God wants to do. Yo sé que Jesús me va a sanar. I know that God is going to heal me. Y se lo cuento a un hermano, sé que Jesús me va a sanar. Amén. And I tell to a brother or sister, Y se lo cuenta a and otro, I sé tell que to Jesús the me va a other, no, sanar. Amén. I know that Jesus will heal me. Amen. Y al tercero, But to the third ¿tú one, estás seguro? oh, are you sure? Mira que llevas mucho tiempo enfermo, It's ¿eh? because you are a long Esto time sick. parece que no va a mejorar la cosa. Oh, Mejor looks like you are not getting acostúmbrate a better. vivir así. Oh, get used to live like this Y way. tomamos esas palabras And we take these words y nos las creemos antes que lo que la palabra de Dios dice. and we believe first on these things, Y then the word terminamos of God. perdiéndonos de nuestra vida lo que Dios quiere hacer. And we start to lose everything that Entonces God yo wants tengo to que give to ser us. muy sabio I need to be very wise y intencional
and have intention. a la hora de identificar cuáles son las voces que están queriendo sembrar incredulidad a mi fe. In the time that I'm recognizing all these voices that are trying to bring unbelief in my La heart. fe es un don de Dios. The faith is a gift Y of cuando God. Dios te da la fe, tú tienes que protegerlo, tienes que cuidarlo. And when God gives you the faith, you need Y to tienes que protect it. alimentarlo con la palabra para que esa fe crezca y pueda llevar mayor fruto. You need to feed with the word so this faith can grow and Jesús can give a lot of fruit. Jesús encontraba sanando gente. Jesus was walking around Y un healing hombre lo people. mandó a buscar: mi hija está enferma, vente a mi casa. And a man was looking for him and said, okay, come to my house, Y my daughter mientras is estaban de sick. camino, And when they were in the way, reciben otro mensajero más. they receive another message. Jesús, no pasa nada, la hija está muerta. Jesus, never mind, the daughter is Se pasó la dead. oportunidad. We lose the opportunity. Ya no se puede hacer nada. We cannot do anything Pero esa else. es la diferencia con nuestro Dios. But this is the difference with our God. Que Jesús podía hacer algo. Because Jesus could do something. Entonces no lo detuvo. Las malas noticias no lo detuvieron. So the bad news didn't stop it. La realidad natural no detuvo a The Jesús. natural reality didn't stop at Jesus. Y Jesús va a visitarla a la casa. And Jesus goes and visits that Y en house. Mateo 9 nos dice que al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban las flautas y la gente que hacía alboroto, si me puedes poner el versículo 23 en inglés. And when Jesus came to the ruler's house and saw the flute players and the crowd making a commotion, En tu casa hay alguien que toca la flauta. there is someone in your house that plays the flute. Esto es algo normal que suele pasar. This is something normal that Si happens. tienes un hijo que está en primaria, sí. If you have a son that are in the first school, yes. En España lo hacen mucho, que los niños en primaria le enseñan música con la flauta. Because here in Spain it's very common that the school gives a float to the kids. Esa es una de las razones por qué a los padres haya tanta tensión con los colegios. Because of this is the reason why the parents are very angry with the schools. Ellos estaban con la flauta haciendo alboroto porque estaban celebrando el funeral. But they Era un were rito del funeral. with flute and playing, and because they were doing all this commotion, because they were Estaban celebrating the Declarando la muerte a la vida de esa niña. and they were declaring the death to the Y cuando life of Jesús llega a la casa, that girl. And when Jesus arrives leemos there, en el versículo 24 que lo primero que hace, dice, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, él entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. he said, "Go away, for the girl is not dead, but sleeping." And they laughed on him. But when the crowd had been put outside, he went and took her by the hand, and the girl arose. Fíjate lo que hizo Jesús. See what Jesus made. Antes del milagro, Before of looking at him, él acalló las voces de incredulidad. he stopped all the unbelief No voy a voices. dejar que los comentarios, que las burlas afecten a lo que yo he venido a hacer a este lugar. I will not allow that all these unbelief voices affected in everything that Y I en came medio to do de, it. de la vida, de este tiempo, del tiempo cronológico, de esta muchacha, de esta niña, And inside of this chronological time of that girl, un tiempo de Dios, de bendición, de favor se abrió. a time of blessing, a time from God was En la open Biblia to sabemos que hay her. dos palabras para hablar del tiempo. And in the Bible we know that there is two words El that cronos, talks que about es time. el tiempo natural, el calendario, la hora, cronos. Chronos talks about the chronological time, the Pero hay otra natural time. palabra But there is another word que es el kairos. that is kairos. Y este es el tiempo de favor, el tiempo de And Dios. this means the time of favor, the time of God. Hay muchas veces There is many times que en nuestro cronos están pasando muchas cosas. that in our chronos many things are happening. Pero basta con un momento But it's necessary just one moment en que Dios abra el cronos where God opens the chronos y establezca el kairos and establish his kairos. para cambiar nuestra realidad para siempre. So in this way he can change our reality forever. El kairos de Dios The kairos of se God. manifiesta en nuestra vida It's manifested in our lives y el Señor no ha terminado de hablarte. because God didn't stop it and didn't finish to talk Presta with you. atención, Pay hay attention. nuevos tiempos que se vienen a tu vida. There is new times that comes for your life.
El crono se ve agobiante, ocupado, con preocupaciones. The Chronos is very busy with a lot of worries, Dios va a establecer el Kairos. but God, you establish His Kairos. Amén. Dios va a Amen. abrir el crono, va a establecer el Kairos en tu casa. God, you open, establish the Sí, Kairos in fe. your house. Be Calla faithful. la incredulidad. Calla a los que hablan incredulidad. Shut out all the unbelief around you. Y el problema es que no siempre entendemos el tema del Kairos. And many times we don't understand what Jesús estaba means con the sus Kairos. amigos, Jesus was with estaba his con los friends, discípulos y recibe una mala noticia. and he received a bad news. Perdió el Barça. No, esa no era. Recibe la mala noticia de que su amigo Lázaro había muerto. He received a news that his friend Lazarus he passed away. Entonces él va a donde está Lázaro. So he went when 4 Lazarus días was llevaba a Lázaro muerto. 4 4 días. days he was dead. Y Marta viene al encuentro de Jesús. And Martha goes to encounter Jesus. Ay, Jesús, Oh Jesus, si tú hubieras llegado antes, le if dice. you had arrived before, Si hubieras llegado a tiempo, if you le had dice Marta. arrived in time, Y Jesús le responde con la palabra. and Marta, Jesus answered her with the word, Él resucitará. He will resurrect. Marta se va atrás en el crono. Si hubieras llegado a tiempo. But Si Martha hubieras hecho goes algo. behind if you had arrived Y cuando before. Jesús le dice, Él resucitará, But when Jesus says this, that He will resurrect, Marta le da una clase de teología a Jesús como si le Marta. hiciera falta. Martha gives a theologic class to Jesus, sounding Sí, like Señor, he yo needed. sé que Él resucitará Oh, en I los know. postreros días cuando los santos vayan. This will happen in the final days when the holies. Primero se fue para atrás, ahora se fue para adelante. Before she went back, No and entendía now el she Cairo. went too far away. Tenía la mente tan consumida, tan involucrada, invertida en el crono y en su propia necesidad que no entendía los tiempos de Dios. She was so inside of the chronological time that she was not seeing the times of God. Y Jesús le responde, Juan 11, And Jesus answered her in John chapter yo 11. soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la desafía. Le dice, ¿crees esto? And Jesus said, I am the resurrection and the life, and those who believe in me, even that is dead, you live. And for those who live and believe in me, you will not die eternally. And Jesus challenged her, do you believe on this? Y vemos como Jesús hace lo mismo. And you see how Jesus made it the same thing. Llego a un lugar, me encuentro un montón de incredulidad, I arrived to a place, I see all those pero mi unbeliefs, voluntad es derramar vida, es hablar vida, es cambiar lo que está pasando. but my will is to speak life, is to change this reality. Entonces yo tengo que cambiarle la incredulidad de Marta. So he needed to change the unbelief of Martha. ¿Y qué le dice a Lázaro? And what Jesus said to Lazarus, Revive, revive, resucita, resurrect, que vuelva a la vida. that come back to life. Le dice, Lázaro, sal fuera. No, he said, come outside. ¿Por qué? Porque él ya había dado la palabra. Why? Because Cuando hablaba he con Marta, él ya dio la palabra, él resucitará. ¡Pum! Ya resucitó. gave already the word. When he was talking with Martha, he said he will resurrect. So on that moment, the word Entonces was cuando already sent. Jesús llega a la tumba, Jesus arrives to the tomb sal fuera. and says, come outside. Él ya había recibido vida por la palabra de Jesús. Es tremendo. He had already received life through the word of God. This is, Pero la incredulidad amazing. puede ser fuerte. but the unbelief can be strong. Ustedes saben a quién se les da muy bien tener fe. You Fe know, ciega. you know who have a lot of faith, a blind faith? A los niños. The kids. Los niños se creen todo. Kids can believe in everything. Yo crecí en la iglesia I grew up in church, y cuando yo era niño, and when I was a little boy, un hombre de Dios visitó la a iglesia man of God was visiting the y cuando church, estaba ministrando, and when he was ministrating,
el Espíritu lo toma y llama a una persona por nombre, sin conocerla. The Spirit of God was over him, and he speak a girl, and she calls a girl that he never saw before. Y le dice, tú tienes un problema en la espalda, ven aquí, vas a ser sanada. And he said, you have a back problem, and come here in front of that God, you heal Hay you. gente que le da cosa a estas cosas. Dice, "Uy". There is someone, a lot of people, Yo these things, it's a little fui bit like corriendo this. adelante y me puse así a mirar, a ver qué va a pasar. But A mí me gustaban. I ran in front to see everything that was going on. Y se ve que tenía problema en la espalda porque una pierna era más corta que la otra. And you could see that one leg was shorter than the other one because of the back pain. Y este pastor, And this pastor toma la pierna de la muchacha, took the legs from that le dice, girl crece en el nombre de Jesús. and said, grows in the name of Y la Jesus. pierna hizo, And the leg did like, "Woo," y mi boca hizo. and my mouth was like, Ay, yo lo vi. I saw that. Claro, los niños también son buenos evangelistas. And the kids are also very good Al evangelizers. día siguiente yo fui al colegio Next day I was in school, y yo estaba loco por contar mi historia. and I was very crazy to tell my No sé, story. tendría 10 años. I was only 10 Y years tuvo un old. momento en una clase que solo éramos 4 con la profesora en ese momento. And there was a moment that was only 4 Y kids yo le dije, and the profe, no teacher. sabes lo que vi ayer. And No I sé. said, you don't believe what I saw Ni se te yesterday. ocurriría, Oh, profe. you never imagined. Ayer había una chica con una pierna más corta y un hombre oró y le creció y Dios hizo un milagro. Oh, yesterday there was a girl that was a shorter leg than the other one, and God made it grow. Y la profe me mira. And the teacher looked at me Me dice, pues claro, and said, of course, eso es un milagro. this is a miracle. Y sigue con sus cosas. And continue with this thing, Y yo no her entendí. things, and I didn't understood. Yo no entendí, porque cuando la gente dice eso es un milagro, suele decir, eso es un milagro. No dice, eso es un milagro. I mean, when someone talks that it's a miracle, says, this is a miracle. No, this is a miracle. Y fue como una patada en el testimonio. And Me this dio, was yo like decía, something "Ay", that hit me in my testimony. me sacó toda la fe. She took all my faith. Una palabra de incredulidad, una reacción de incredulidad. It was one reaction of unbelief. Me robó el gozo de lo que yo había visto a Dios hacer. It stole all the joy that I saw in what Jesus had made. Por eso hay que tener mucho cuidado de a quién estamos prestando oído, de cuáles son las voces que estamos escuchando en nuestra vida. Because of this, we need to pay attention in all these voices that we are listening. Porque la incredulidad Because the unbelief, es un arma del enemigo. it's a weapon from Nosotros the sabemos enemy. que hay dos reinos, está el reino de la luz y el reino de las We tinieblas. know that there is two kingdoms, the kingdom of Lo the light and conocemos bien kingdom porque of estábamos en darkness. uno y fuimos traspasados al otro. We know well because we were in one and now we are in the other one. Y cada reino tiene sus armas diferentes. And each kingdom there is have his own weapons. Porque cada gobernador tiene una naturaleza diferente. Because each governor have a different character and Y nature. mientras el Espíritu Santo opera con amor, opera en la gracia, opera en el poder, And instead of the Holy Spirit that works in power, works in love, el reino de tinieblas opera con el temor, the kingdom of darkness works in fear, control, control, manipulación manipulation, e incredulidad. unbelief. Y la iglesia lleva años y años And the church is taking many years and que years se ha dejado robar la fe. that allowed to Entonces hay have cosas the que faith podríamos being estar stole. viviendo, experimentando por la fe, que no lo estamos haciendo. And there is many things that we could be living and tasting right now, but we are not. Porque hemos escuchado demasiadas voces que son contrarias a lo que es nuestra vida. Because we are listening to many voices that is all against to the words that was Nos given dejamos first to us. desmotivar, nos dejamos decaer. We allowed be dismotivated to fall. Pero Pablo en 2 Corintios 5:7 But Paul in 2 Corinthians 5:7 says, dice, vivimos por fe, no por vista. for we walk by faith, not by Porque sight. por fe andamos, caminamos por fe. Because through faith we walk through faith. Decidimos por una cuestión de fe. We decide because of
Nuestra matter of actitud faith. debería ser una cuestión de nuestra fe, no de nuestras emociones. Our attitude needed to be something that it's about our faith, not our La emotions. dirección que nuestra vida está tomando debería ser por nuestra fe. The directions that we are taking our lives should be by faith, not by. ¿Por qué? Porque la fe trabaja con la visión que Dios trae a nuestra vida. Because faith works with the Dios te vision that God revela gives to our una life. visión, una meta a la que llegar, God reveals to you a vision, pero a esa goal meta to es arrive. inalcanzable si tú no estás operando en la fe del Espíritu. But this goal will not never be reached if you are not working in the spiritual life. Necesitamos volver a los caminos de fe. We need to come back for these faith walks. Mira la iglesia primitiva. See the old church. Pedro y Juan caminaban hacia el templo Peter and John was walking through the temple, y había un paralítico en el suelo and there was a man that could not y, walk in the y floor, les pidió dinero. and he was asking for Y money. Pedro dice, mira, no tengo oro ni plata, And Peter said, I don't have gold or neither silver, pero tengo del Espíritu. but I have from El the Espíritu Spirit. vive en mí. The Spirit Entonces, lives hay algo inside que of te me. puedo dar. There is something that I can give to you. No tengo oro ni plata, I don't have gold or neither pero de silver, lo que sí tengo te doy. but what I have I give to you. Levántate y anda. Get up and walk. Esa era la iglesia primitiva. This was the old church. Y tú vas caminando por las canteras, And today you go walking through Las Canteras, tomándote un heladito, taking your ice cream, y alguien se acerca y te pide dinero. and someone get close to you and ask Ay. money. No tengo oro ni plata. I don't have gold, neither silver. ¿Tienes visum? Do you have visum? Y ni pensábamos en la cosa de la fe. We don't think about Lo sobrenatural things no es about una faith. opción en nuestra vida cotidiana. The supernatural is not an option in our daily life. No estamos viviendo por la fe del reino de Dios. We are not living by the faith in the kingdom of God. Cuando vivimos por la fe, When we live by es faith, en esa atmósfera, en esa dimensión de fe y de palabra, in this atmosphere of faith and word, donde empezamos a experimentar lo sobrenatural en nuestra vida. is when we can taste and have the experiences with the Y supernatural lo in our life. sobrenatural no es para pastores, ni para profetas, The ni para supernatural títulos. is not for the pastors, the prophets, or for someone with titles. La vida sobrenatural es para todos los hijos de Dios. The supernatural life is for all sons La of sanidad, God. las liberaciones, The el caminar healing. en el Espíritu, eso es para todos los hijos de The Dios. healing and transformation is for all sons ¿Por qué? of Porque el God. Espíritu que está en nosotros, It's because the spirit that is inside of us. dice la palabra que es espíritu de sabiduría y de revelación. The word of God says that is spirit of wisdom and revelation. Entonces, si el Espíritu vive en mí, So if the spirit lives inside of me, yo debería poder caminar según la revelación de ese I should Espíritu. be able to walk in the revelation of God. Necesitamos dar un salto de fe, We need to give this jump of faith ponernos las pilas. and be awake and ready. Es en la fe This is the faith donde alcanzamos el cumplimiento de las promesas de Dios y de la palabra de Dios. where we can reach the accomplishment of the promises of God. Así que es algo muy bueno que pedirle, porque si es un don de Dios, Señor, dame fe. This is something good to ask from Him. God, please give me the gift of faith. Señor, te puedo pedir un Ferrari, te puedo pedir dinero, te puedo pedir fama, pero no, yo quiero fe. God, I can ask you a Yo te quiero a Ferrari, I ti, can Cristo. ask you fame and many Yo quiero things, lo but que tú me I want quieres dar. faith. I want that everything that you want to Yo give quiero un to me. corazón que está alineado con el tuyo. I want a heart that is aligned with your heart. Yo quiero que mis intereses sean los tuyos I want that my interest can be the same as you. y que tu corazón lata en el mío. And may your heart beat inside of me. Espíritu de Dios, Spirit of God, te damos gracias por esta we mañana. thank you in this morning. Gracias por tu palabra, Señor. Thank you for your word. Y oramos We pray para que nos des sabiduría, that you can give us wisdom para identificar todas esas voces que hablan incredulidad, so we can identify all these voices that talks unbeliefs. todas esas voces que intentan apagar lo que tú quieres hacer en All nosotros. these voices that is trying to erase all the things that you want to do Quizá in hay our gente que ni lives. se da cuenta que está siendo usada, And maybe there is someone that can realize that it's being used. pero ayúdanos, Señor, a estar constantemente atentos a lo que pasa
en el mundo espiritual. but help us to understand and see everything that is happening in the spiritual world. Entender el lado espiritual de las cosas. Understand the spiritual side of the things. Enséñanos a vivir por ti, Teach us how to live for you por fe, por revelación, by faith, through revelation, por tu verdad. by your truth. Y a vivir estando establecidos en la justicia de tu reino. And may we be establishing the justice of your kingdom. Espíritu de Dios, Spirit of God, tu iglesia necesita un cambio. your church needs a Tu change. iglesia necesita un cambio. Your church needs a Tus hijos change. necesitan mudar la mentalidad, empezar a tener mentalidad de reino. Your children need to change the mentality and have a mentality of the kingdom. Vemos, Señor, nuestra necesidad. Vemos nuestra necesidad. We see all your needs, La necesidad que tenemos de ser más como tú. the need that we have to be more like La you, necesidad diaria de estar dependiendo de tus fuerzas, de tu favor y de tu the gracia. daily need that we have to depend of your grace, your strength. Que no haya ninguna voz ni palabra de maldición May any words of unbelief or curse que nos robe lo que tú quieres hacer en nosotros. steal everything that you want to do in us, Porque nuestra mirada está puesta en ti, Jesús. because our lives are on you. Haz crecer nuestra fe. May our faith grow. Fructifica nuestra fe. May our faith give fruit. Ayúdanos, Señor, a estar envueltos, Señor, sumergidos en tu palabra. May help us to be under your word and deeper in your word. En ella dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra Your de word Dios. says that the faith comes through hear and hear the word of God. Enséñanos a habitar en tu palabra. Teach us how to live in your word. Revélanos tu palabra, revélanos tu verdad. Reveal us to word. Reveal us Revélanos your a truth. Cristo en ella. Reveal us Christ on this Y word. ayúdanos a caminar And help us to walk según la identidad que tenemos. according to the identity that Ciudadanos del reino de la luz we are citizens of the kingdom of light e hijos del Dios Altísimo. and the sons of the Almighty God. En el nombre poderoso de In the Jesús powerful name oramos. of Jesus. Amén. Amen. y Amen. amén. Amen.